Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga de una manera especial. Para mí es un gran honor, un placer, un privilegio el que estés conmigo una vez más en este canal de YouTube. Antes de empezar con nuestro tema, me encantaría que me des un like, que te suscribas y que active la campana de notificaciones. Allí en la barra, donde le das a me gusta, donde te suscribes, hay un corazoncito que dice gracias. En ese corazón usted puede hacer donativos para contribuir con nuestro canal. Así podemos comprar mejores equipos, podemos comprar mejor audio, podemos comprar luces para que cada vez que a ti te llegue una notificación, usted tenga una mejor experiencia en lo que se relaciona con este canal. Que Dios te bendiga grande y poderosamente y vamos a lo que venimos. Hay muchas personas que entienden que pueden vivir una vida cristiana sin tener ningún tipo de contacto o relación con la iglesia. ¿Será esto bíblico? ¿Será que Dios manda a las personas que sean cristianas, pero no que se congreguen en una iglesia? ¿Por qué las personas piensan de esta manera? ¿Será que lo han escuchado de otros? ¿Será que ha sido un rumor que ha ido de boca en boca a través de los años? ¿Por qué Satanás se ha empeñado en decirle a las personas que pueden tener una vida en comunión con Cristo, sin embargo no asistir a la iglesia? ¿Qué dice la palabra de Dios sobre esto? ¿Por qué es sumamente necesario asistir a una iglesia? ¿Por qué debo de congregarme en una iglesia? ¿Por qué debo tener una vida cristiana en comunión con otras personas? La Biblia da respuesta a todas esas interrogantes. Así que no te pierdas este video. Muchas personas han tenido contacto con la iglesia y se han apartado por alguna u otra razón. Y dicen, yo fui a la iglesia, encontré allí personas hipócritas, pero ya no quiero ningún tipo de relación con esas personas. Y esta fue la razón por la que estas personas dejaron de congregarse. Pero ¿qué dice la Biblia de esto? Según el libro de Hebreos capítulo 10, verso 25, el apóstol Pablo manda al creyente a que se congregue. Mira cómo lo describe. No dejando de congregarnos, como muchos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el tiempo se acerca. El apóstol Pablo manda allí a la persona que dice ser cristiano a que se congregue, que no deje de asistir a la iglesia. Nos exhorta a que nos congreguemos. ¿Pero por qué? El último párrafo de este texto dice, porque el tiempo está cerca, porque Cristo viene ya, porque el fin del mundo pronto llegará. Por tal razón el apóstol manda al creyente a que se congregue. Pero ¿qué tiene que ver congregarse en una iglesia con que Cristo viene? ¿Usted ha visto una fogata? En la fogata hay muchos palos allí, pero usted saca un palo de esa fogata y adivine qué pasa. Ese palo que usted sacó, ese tizón que usted sacó de esa fogata se apaga. ¿Sabes por qué se apaga? Porque ya no está dentro del conglomerado, ya no está dentro de aquellos otros tizones que se mantienen encendidos unos a otros. Lo mismo pasa cuando yo dejo de asistir a la iglesia. Ese fuego de fe que hay en mi corazón simplemente se apaga. Por tal razón el apóstol manda al creyente a que no deje de congregarse para que ese fuego del Espíritu no se apague de él, porque el fin está cerca, porque Cristo viene ya. Otros han dejado de congregarse porque han tenido una mala experiencia con sus pastores, han tenido una mala experiencia en la iglesia, pero tener una mala experiencia con el pastor y con los miembros de la iglesia, eso no debe hacer que por tu mente pase a apartarte de la iglesia. Sí, entonces cámbiate de congregación, ve a otra congregación, pero no te apartes de la iglesia. Quizás usted me diga, es que allí me cobran mucho diezmo y yo no estoy por darle mi diezmo a un pastor que se lo roba y andan en jipetas del año y andan bien montados y son los mejores vestidos y con los mejores trajes y la familia vive en buena casa, mientras los hermanitos pobres que diezman, su casa es de zinc, no solamente el techo, sino también los laterales, el piso es de tierra. Y tal vez esa ha sido la razón por la cual muchas personas han dejado de congregarse, porque han visto lo que esos pastores y líderes de la iglesia han hecho. Pero mira qué dice la palabra de Dios. En el libro de Hebreos, capítulo 13, verso 17, el apóstol dice algo sumamente interesante. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Permitidle que lo hagan con alegría
y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Dice el apóstol Pablo, obedezcan a sus pastores, que si ellos están en pecado, son problemas de ellos. Recuerden que ellos también tendrán que dar cuenta. Y si el diezmo que usted da, que usted lo da con todo el amor del mundo para Dios, para que la obra avance, usted ve que ese pastor se lo roba y se lucra de esto, eso no son su problema como creyente. No son mi problema como creyente. El problema es de ese pastor, que llegará un tiempo, que llegará un momento que donde ese pastor tendrá que pararse ante el tribunal de Cristo y dar cuenta del diezmo que te robó a ti, que era para el avance de la obra, y ahora ese pastor se ha lucrado incluso con jets privados, con buenos vehículos, pero tendrán que dar cuenta a Dios. Teniendo este razonamiento en cuenta y lo que dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo dice que esta gente tendrá que dar cuenta. Teniendo eso como contexto, no debería eso impedirme dejar de asistir a la iglesia, porque aunque yo dé mi diezmo con todo el amor del mundo para contribuir en la obra de Dios y ese pastor se lo roba, tendrá que dar cuenta. Pero si tú no lo das, también tendrás que dar cuenta. Malaquías 3:10 allí no habla de las personas que le han robado a Dios. Vamos a tratar eso en otro tema. ¿Saben qué? La iglesia es importante hasta para aquellas personas que están enfermas. Sí, Señor, te voy a explicar. La Biblia habla de esto de una manera magistral y quiero explicártelo en este momento. Hay personas que están enfermas y por su condición de enfermedad no pueden asistir a la iglesia. Dios eso lo entiende porque Dios es justo. Dios a ti no te puede condenar por algo que tú no conoces o por algo que tu condición física o por enfermedad no puedas hacer. Dios no te va a juzgar por eso. Dios no te va a condenar por eso, porque Dios es justo. Según Santiago, capítulo 5, versos 14 y 15, mira qué dice de los enfermos. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se perdonará. Si estás enfermo y quieres saldar cuenta con Dios, la Biblia manda que vayas a la iglesia, que mandes a alguien a la iglesia para que hable con los ancianos, los líderes, los dirigentes de esa iglesia, para que vayan a tu hogar a orar por ti. Dice que la oración te puede sanar. La oración de fe te puede levantar. La oración de fe en el nombre de Jesús puede hacer que tus pies comiencen a moverse, que tu vista comience a ver, valga la redundancia, que tu boca comience a hablar en caso de que sea una persona con discapacidad del habla, muda. Y Dios manda a los que están enfermos que hagan llamar a esas personas, que no solamente se sanarán físicamente si es la voluntad de Dios, también dice que si han pecado, su pecado también será perdonado. Y eso es una bendición. Bendito sea el nombre de Dios, porque no solamente te sana la dolencia física, sino también la dolencia que es la más terrible de todas, que es el pecado. Hasta para eso sirve congregarse en una iglesia, para que tu sanidad física sea hecha, para que el perdón de tus pecados sean perdonados, valga la redundancia. Dios es un Dios de complemento. Dios siempre le ha encantado la unidad. En el cielo él pudo haber estado solo, pero creó serafines, querubines, ángeles. Luego creó la humanidad. A cada animal le hizo una pareja. A Adán le hizo a Eva. Creó su iglesia para que nos mantengamos en comunión, en comunidad. Al cielo no irá una sola persona. Irán miles de cientos de millones de personas, mis hermanos. Es importante congregarnos porque es una contradicción amar a Cristo y no asistir a la iglesia. Pero ¿qué puedo encontrar yo en la iglesia? Allí van a haber personas hipócritas, pero por supuesto, así como lo hay en tu trabajo y tú sigues asistiendo a él. Así como están tus vecinos y tú ahora los sigues saludando tal vez por la mañana, cuando te vas a trabajar, cuando llega del mismo. En todos los lugares hay hipócritas, porque recuerda que aquí todos nos estamos restaurando, aquí todos nos estamos sanando, aquí todos vamos en ese camino de la santidad, en ese camino de la sanación, en ese camino donde nuestras vidas serán transformadas.
Pero ¿qué puedo encontrar yo en la iglesia? Mira qué dice la Biblia. En el libro de Hechos, capítulo 9, verso 31, mira qué dice la palabra de Dios. Mientras tanto, la iglesia disfrutaba de la paz a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivía en el temor del Señor e iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. ¿Viste que encontraban allí en la iglesia? Paz. Es una bendición. En la iglesia encuentro paz. Yo recuerdo esos momentos, yo en el 2009 cuando fui bautizado, 2010, ¿verdad? Yo estaba nuevecito en la iglesia. Cuando llegaban esos viernes en la noche, esas horas de sábado, yo llegaba a la iglesia y cuando entraba a la iglesia yo sentía esa paz. Yo sentía esa esperanza. Es una bendición. Para mí era maravilloso, lo sigue siendo, aún sigo llegando a la iglesia, sigo sintiendo esa paz. Independientemente de, hay personas que critican, hay otros que no, pero yo no voy a buscar las personas que critican, yo no voy a buscar las personas que hablan mal de otros, yo voy a encontrarme con Cristo, yo voy a tener un encuentro con mi Salvador, yo voy a ver a quien tiene la palabra allí, tal vez Dios tiene algún mensaje para mí. Pero Cristo, ¿se congregaba Jesús? Vamos a ver esto también. ¿Qué sucedía? ¿Jesús se congregaba? Sí, no, tal vez. ¿Qué dice la palabra de Dios? Jesús, desde que era un niño, entendía la importancia de congregarse. Jesús, desde que era un pequeñuelo, con solamente 12 años, entendía que estar en la iglesia era algo sumamente importante. El libro de Lucas, capítulo 2, verso 46, mira qué dice de Jesús. Y aconteció que después de 3 días lo hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándoles y haciéndole preguntas. Este es el momento en el que Jesús escapa de María y José y se fue al templo. Y allí en el templo Jesús estaba haciéndole preguntas a los maestros que estaban allí. Y Jesús estaba allí escuchándolo, tratando de entenderlo. Es maravilloso. Y cuando rescatan a Jesús, dice, ¿dónde estaba 3 días buscándote? Y él dice, los asuntos de mi Padre. ¿Cuáles asuntos? Congregado, escuchando lo que allí se estaba hablando, haciendo preguntas, tratando de entenderlos. Esa es la iglesia, mis hermanos y amigos. Si no entiendes algo, hacer preguntas hasta que esas dudas queden completamente respondidas. Yo confieso que en mis momentos en la iglesia, los primeros años de la iglesia, yo era muy curioso y yo preguntaba mucho y yo necesitaba que me respondieran esas preguntas. Y ahora que leo la Biblia me di cuenta que Jesús también era un joven bastante curioso y él iba y escuchaba, pero también preguntaba tratando de entender. Esa es la iglesia. Jesús desde niño entendió y entendía el valor que tenía congregarse. Pero ya cuando Jesús era un hombre que estaba en pleno ministerio, tampoco dejó de congregarse, tampoco dejó de asistir. Mira cómo lo dice la palabra de Dios. El libro de Juan, capítulo 10, verso 23, mira qué dice allí. Era invierno y Jesús estaba por el templo, en el pórtico de Salomón. Era invierno. Allí estaba cayendo nieve, había mucho frío, pero ¿dónde se encontraba Jesús? En la iglesia, cerca del pórtico de Salomón, en el templo. Y muchas veces nosotros cuando cae una gotita de agua nos quedamos en casa. No me puedo mojar. Y Jesús en ese momento, con esa temperatura no tan agradable, dice que Jesús estaba ¿dónde? En el templo, en la iglesia. No importa lo que suceda, a veces uno va para la iglesia y nos llega visita, invite a la visita. Jesús nunca dejó de congregarse, Jesús nunca dejó de asistir a la iglesia, no importaba el clima. Ahí estaba Jesús, congregándose, compartiendo en confraternidad, porque lo dije anteriormente, Jesús nos hizo para ser unidos, Jesús nos hizo para que vivamos en comunión, para que vivamos en unidad. ¿Ves la importancia de congregarse en una iglesia? Pero pasa algo maravilloso en el templo también, en el templo. ¿Y sabes qué más pasaba cuando Jesús iba al templo? Mira cómo lo describe el apóstol Juan. Y en el templo se acercaron a él los ciegos, los cojos y los sanó. ¿Te das cuenta? ¿Quiénes iban al templo cuando Jesús estaba allí predicando? Los ciegos, los cojos. Allí Jesús los sanaba, mis amigos y hermanos. La importancia de asistir al templo. Tal vez esa es la obra que Dios quiere que tú hagas, pero tú has tenido en tu mente
que no es necesario congregarse para vivir una vida cristiana. Es sumamente necesario. ¿Sabes qué más dice la Biblia? Los días que Jesús iba al templo, dice que como de costumbre, Jesús iba al templo los sábados y allí abría la palabra de Dios. No había otro día, mis hermanos. Los sábados allí estaba mi Salvador predicando, hablando de la palabra a los judíos, y en ese momento llegaban los cojos, los ciegos, allí Jesús los sanaba. Aún así seguirás tú teniendo en tu mente que es innecesario asistir a la iglesia, incluso cuando a Jesús lo iban a encarcelar. Mira qué dice la Biblia. Jesús le respondió: yo he hablado al mundo abiertamente, siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en secreto. Y está Jesús, dice que yo siempre iba a la sinagoga, siempre estaba en el templo, yo nunca dije nada en secreto, yo siempre predicaba, yo siempre estaba ahí. Jesús era un hombre de comunidad. Jesús era un hombre que le gustaba integrarse, comía con bebedores, con prostitutas. A él le gustaba estar allí. A él le gustaba estar allí compartiendo en confraternidad. Es algo maravilloso. Hoy Jesús te dice: vuelve a la iglesia. No te desanimes. Levanta tu fe. Levanta tu bandera. Sacúdete el polvo. Dios tiene algo grandioso para ti en el templo. Asiste a la iglesia. Ve este próximo sábado. Busca una iglesia cercana a ti. Asiste. Dios es maravilloso. Dios te bendiga de una manera especial. Coméntame allí. Se me quedó un texto que dije, que no dije. Me encantaría escucharte. Mil bendiciones. Yo soy Alberto Fabián y esto fue Cosas Bíblicas. Más que un canal, un lugar de bendición.